nosotros no tenemos más que expresar que también respetamos las decisiones institucionales. El gobierno no tiene por qué inmiscuirse en los asuntos que le competen a un órgano de Estado que es independiente y que por Constitución tiene la rectoría del proceso electoral. Así como expresamos nuestro desacuerdo en su momento por la decisión que había tomado la Sala de lo constitucional, en el sentido de que había establecido de que no llenaba los requisitos constitucionales para continuar como partido político, ese y otros partidos políticos, nosotros expresamos nuestro desacuerdo, pero sin embargo también expresamos que las sentencias deben de cumplirse. Lo mismo decimos en este caso. Los partidos tendrán estos partidos tendrán sus derechos, digamos, jurídicos, y tendrán que en un proceso determinado seguramente apelar ante las instancias respectivas. Creo que han pedido un proceso de revisión ante el Tribunal Supremo Electoral y nosotros no tenemos más que esperar que se cumpla el debido proceso y que se respeten las leyes y la Constitución de la República para seguir dilucidando ese conflicto que todavía permanece, porque evidentemente estos partidos que han sido cancelados están todavía eligiendo precandidatos a la presidencia, cuando, digamos, ya ha habido una decisión del tribunal de cancelarlo. Seguramente darán los pasos respectivos para pedir una revisión o, en su caso, una apelación. Entonces nosotros no tenemos más que estar a la expectativa y esperar que, de acuerdo a las reglas del derecho nuestro, sean tomadas las decisiones. Entonces eso es lo que podríamos decir. Son los partidos los que van a decidir. El partido Gana tomó y hizo su elección interna. Ha habido cuestionamientos en ese proceso. Nosotros no nos vamos a inmiscuir también en los asuntos internos de otro partido. Son ellos los responsables de su proceso y son ellos los que van a dilucidar cualquier cuestionamiento que haga alguna persona al interior de su partido. Nayib Bukele culpa al FMLN de alguna forma a través del voto del magistrado Julio Olivo. ¿Le sorprendió a usted y al gobierno en general la decisión del magistrado Olivo de cancelar a estos partidos políticos? ¿Y a qué se debe esta decisión de culpar al FMLN y también parte Arena de lo sucedido? Bueno, mire, el Tribunal Supremo Electoral es un organismo formado por 5 magistrados, donde estos magistrados, según la Constitución, son electos 2 por la Corte Suprema de Justicia, que es quien lo propone ante la Asamblea Legislativa, y los otros 3 pertenecen a cada uno de los partidos políticos que sacaron más votos en la elección anterior. O sea, ese es como lo que establece la Constitución. Los partidos proponen a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y la Asamblea elige los 3 partidos, los candidatos de los 3 partidos que más votos sacaron. De tal manera que de los 5 magistrados, el FMLN propuso a un magistrado. Los otros 4 no los ha propuesto el FMLN, ¿verdad? Y hay 2 de la Corte Suprema de Justicia. De tal manera de que estar acusando al FMLN de estar manoseando las instituciones, a nosotros nos parece incorrecto. Simplemente nosotros no acostumbramos a eso. Hay que recordar que la Sala de lo Constitucional en el periodo, hace 2 años más o menos, 2, 3 años, canceló a un magistrado que la misma Sala había propuesto, el señor, no recuerdo ahorita el nombre, el magistrado que la misma Sala había propuesto, porque dijo que había dado una opinión favorable al candidato, en ese tiempo candidato, el presidente Salvador Sánchez Serén. Entonces, seguramente si la Corte Suprema de Justicia tuviera pruebas de la militancia del magistrado presidente del tribunal, seguramente lo hubiera destituido, como destituyó
a otras personas. Entonces, simplemente nos parece digamos, un deseo de atacar en este caso, porque nosotros no acostumbramos darles órdenes a las personas que han sido nombradas en ese tipo de instituciones que tienen, digamos, una rectoría y deben de gozar de determinada independencia. Es decir, ¿no le afecta al FMLN que el candidato Bukele corra por la presidencia de la República? Mire, yo tengo una valoración con los acontecimientos de ahora. Gana es una opción de derecha, ¿no? Creo que después de Arena como opción, partido de derecha, el segundo partido de derecha en el espectro político salvadoreño, en términos cuantitativos, ¿verdad? Gana, es el partido, digamos, con el PCN sacaron más o menos cerca, pero todavía Gana sacó más votos y más diputados. Entonces, nos parece a nosotros que cuando tendremos una competencia de un partido de derecha como Gana, lo que está claro es que el electorado de derecha, las preferencias de derecha de los partidos irán divididas, ¿verdad? Porque Gana es una expresión de derecha. Algunos consideran incluso que es la ultraderecha, ¿verdad? De Arena. Yo no lo juzgo de esa manera, ¿verdad? Yo creo que es un partido de derecha, como ellos mismos se han considerado derecha. Gana es una disidencia del partido Arena. Gana surgió de las entrañas del partido Arena. Gana es, digamos, si uno revisa los cuadros principales de Gana, fueron formados en Arena, ¿verdad? El expresidente de la Asamblea, Guillermo Gallegos, fue, creo, presidente de la Juventud de Arena. Varios de los diputados. El señor Herbert Saca, que es dirigente de Arena, es, digamos, conocido, un líder de Arena en la gestión anterior del expresidente Saca. El diputado Tenorio fue viceministro del Interior en tiempos de Arena. Creo que hay un par de diputados como el de Santana y el de la Libertad que fueron de la Democracia Cristiana, pero la gran mayoría de liderazgos fueron de Arena. O sea, Arena es una ruptura de Gana. Al revés, perdón, Gana es una ruptura de Arena. Entonces, se les considera disidentes. Arena ha llegado a decir que son traidores, justamente porque es una división del partido. Entonces, si usted lleva como opción política en la competencia a una división del partido Arena, evidentemente el electorado de la derecha tendrá una repartición. Yo no digo de que Bukele, por el hecho de haber tenido un paso en el FMLN y haber sido alcalde de San Salvador por parte del FMLN, no tenga las posibilidades de disputar también voto de izquierda, pero esta configuración nueva que tenemos, en las papeletas tendremos dos opciones de derecha y una opción de izquierda, independientemente de que el candidato Bukele se venda como una persona de izquierda, pero va en la bandera de una disidencia, de un partido que salió de las entrañas del partido Arena. A ver, yo le entiendo ese análisis, es decir, dos corrientes de derecha, que es lo que vamos a tener en estas próximas elecciones de febrero. Pero ahora bien, ¿será capaz el voto de la derecha endosársele a Nayib Bukele pese a que él tiene un pensamiento un tanto distinto? No lo sé, realmente las encuestas, yo lo que sí tengo la percepción, y no lo digo desde el punto de vista propagandístico, de que las tres candidaturas más importantes que están en el escenario, que en este caso es la candidatura de Arena, la candidatura del señor Carlos Callejos, la candidatura de Hugo Martínez y en este caso la candidatura de Bukele, yo tengo la valoración de que la persona que tiene las mejores credenciales es Hugo Martínez, ¿verdad?
Y no lo digo porque seamos compañeros de vuelo, sino porque realmente cuando uno revisa las características, las cualidades, la experiencia, difícilmente son comparables. ¿Pero qué radica esa diferencia con respecto a los demás candidatos? Mire, por ejemplo, Hugo Martínez tiene unas credenciales académicas superiores, ¿verdad? Es una persona, es ingeniero, graduado también en relaciones internacionales, estudió en Francia, ha estudiado también relaciones económicas internacionales, ha sido presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa, creo que 2 periodos, ha sido canciller en 2 periodos consecutivos, ha sido presidente del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, tiene un reconocimiento internacional que no lo tiene ninguno de los otros candidatos, tiene también... Hugo tiene una formación integral, una persona que habla 3 idiomas, o sea, para hablar de algunas de las cualidades. Luego de revisar el recorrido, digamos, político que ha hecho en su vida, fue líder de los movimientos estudiantiles, creo que fue secretario general de AGEUS, de la Asociación General de Estudiantes Universitarios, fue secretario general de la Juventud del FMLN, o sea, Hugo tiene una experiencia política que no guardan los otros candidatos, formación institucional, experiencia institucional y experiencia académica. O sea, de los otros candidatos me cuesta encontrar credenciales académicas. Y lo digo con todo el respeto del mundo, porque no se conocen. Seguramente ellos los van a difundir, ¿verdad? Pero no conozco que tengan el dominio de las credenciales que tiene el candidato Hugo Martínez, que es el candidato del FMLN. Creo que lo mismo, pues hay que hacer una comparación de las candidaturas a la vicepresidencia, también hay que hacerlo, ¿verdad? En este caso, la candidatura a la vicepresidencia de Arena, se le conocen un poco más sus credenciales académicas, pero el candidato a la presidencia muy poco. Y yo en esto no estoy haciendo ningún ataque, simplemente creo que la población va a conocer, va a hacer una comparación de los liderazgos, de las capacidades, no solamente de la capacidad de encontrar mecanismos que den resortes, no solamente la capacidad de criticar, sino que también de construir, de tener capacidad de articular un gobierno. Entonces, en ese sentido, yo tengo la confianza de que el pueblo salvadoreño sabrá dilucidar en este espectro que hay cuál es la fórmula presidencial que más le conviene. Vamos a seguir con este tema luego después del corte. Son las 7 de la mañana con 29 minutos. Regresamos. Cumple sueños feliz, cumple sueños feliz, cumple sueños la lotería, cumple sueños a ti. Son 148 años cumpliendo con la misma transparencia y con la innovación de siempre. Lotería Nacional de Beneficencia, miembro de las organizaciones internacionales WLA y Cibelae. Cualquier emergencia también por medio de ellos nos ayudan, ¿verdad?
Si hay una enfermedad ya que sea de emergencia, pues nos llevan al hospital o así, ¿vea? Entonces es bueno. Este eco, ¿vea? Es bueno porque le han ayudado bastante a la comunidad. Me siento satisfecha, ¿vea? Como le vuelvo a repetir, de esta unidad eco, ¿vea? Porque sí, es de gran ayuda para nosotros los que necesitamos en estos lugares, ¿vea? Que estamos bastante lejitos de la ciudad. Bien, estamos de regreso esta mañana, 7:31, conversando con el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Roberto Lorenzana. Estamos haciendo un análisis sobre la situación político-partidaria y lo que hemos visto en las últimas semanas. Ahora bien, secretario, de acuerdo a lo que usted decía sobre una especie de unión de la derecha y un candidato de izquierda en un partido de derecha como Gana, se puede entender que prácticamente la izquierda propiamente se queda sola en estas elecciones. Es decir, solamente vemos una corriente de izquierda. ¿Hay posibilidades de ganar la presidencia? ¿Hay posibilidades reales de ganar la presidencia? Bueno, para mí la lógica es distinta a la lógica que entraña esa pregunta, porque para mí la lógica es que el FMLN no tiene disputa en el espectro de izquierda. La derecha es la que va dividida. La izquierda solo lleva una propuesta, que es la propuesta del FMLN. O sea que la lógica es distinta, pues. O sea, y yo creo que con la postulación de Bukele con Gana, se mejoran significativamente las posibilidades, en este caso, del FMLN y de su candidatura. Porque evidentemente con esta postulación las fuerzas de derecha irán más divididas, porque Gana es una expresión de la derecha y va a disputar el electorado de la derecha. Ellos pescan en las mismas aguas, no pescan en las aguas de la izquierda, porque son una opción de derecha. Entonces claro, siempre harán un esfuerzo. A mi juicio, mejora las condiciones de la competencia del FMLN. Yo creo que el escenario en este caso se pone más competitivo y creo que, por supuesto, de que dependerá de la estrategia de los partidos, dependerá de los esfuerzos que se hagan en el terreno territorial, en el terreno organizativo, en el terreno de la defensa del voto, en el terreno de la estrategia que incluye sus propuestas. Creo que las propuestas tendrán hoy en esta elección mucha más importancia que la que han tenido en competencias anteriores. ¿Pero no cree que Bukele vaya a quitarle votos al FMLN? No, o sea, siempre habrá una disputa, pero va con una opción de derecha. O sea, la bandera de Gana es conocida como una división del Partido Arena y además así lo es, ¿verdad? Los líderes principales de Gana salieron, repito, de las entrañas de Arena. Y claro, el electorado va a comparar, ¿no? ¿Por qué Bukele va con un partido de derecha? Va a reflexionar el electorado sobre esto. O sea, porque con su partido tendrá que estructurar su gobierno, con las personas que lo llevan. No puede hacer un gobierno con una fuerza política que no lo lleva, ¿no? Entonces, en ese sentido, será una expresión de derecha y eso creo yo que en el debate de los próximos meses va a servir mucho para que la población haga una valoración comparativa de las otras opciones. Y tendrá que integrar a militantes del partido Gana, por supuesto, en su gobierno, ¿no? Aunque no tenga la simpatía de la población. Uno supone, ¿no?, que el partido en el gobierno juega un papel importante en el gobierno, ¿verdad? No, por lo menos lo que escuchamos de sus dirigentes es que ellos no estaban sirviendo de escalera, sino que ellos pretenden hacer gobierno. Entonces, además, mire, un presidente, cualquiera que sea, ¿verdad?, necesita fuerza política, necesita diputados. Todo lo que hace el gobierno, todo lo que impulsa el gobierno, pasa por la Asamblea Legislativa. El presupuesto general, que es como la ley
que sirve para ejecutar todas las políticas públicas, se aprueba en la Asamblea Legislativa. Y entonces un presidente que no tiene ningún respaldo en la Asamblea Legislativa difícilmente pueda gobernar. Y para tener ese respaldo, por supuesto, tiene que tener determinadas coincidencias con la fuerza política que lo impulsa. De lo contrario, no tiene ninguna posibilidad de gobernar. Entonces, esa es la realidad en general. No solamente para una opción, sino para cualquier opción que pretenda llegar a la presidencia. En tema de alianzas, ¿qué opciones le quedan al FMLN, viendo lo visto? Mire, nosotros estamos trabajando, como siempre, preferentemente en las opciones, en la opción de las alianzas sociales, en las alianzas sectoriales y en las alianzas territoriales también. O sea, nosotros hemos tenido, como siempre, relación con los liderazgos locales de las otras fuerzas políticas. Hace pocos días, por ejemplo, un alcalde del PCN, y no quiero mencionar a otros por cuestiones que ellos mismos han pedido que no se mencione, ¿verdad? Pero ese alcalde del PCN, públicamente, el alcalde del municipio de Guazapa le dio el respaldo a Hugo Martínez. O sea, a nivel local... Públicamente, públicamente. A nivel local, los liderazgos tienen otra forma de ver las cosas. Vea, el PCN tiene una coalición con Arena, pero este alcalde y otros liderazgos locales están inclinándose por el respaldo a la candidatura de Hugo Martínez. Entonces, o sea, esas alianzas territoriales se están articulando, y alianzas también de carácter sociales, con organizaciones sociales, con sectores sociales, con sindicatos, con cooperativas, con líderes comunitarios, y por supuesto que a nivel territorial con personalidades que tienen determinados rasgos políticos, ¿no? ¿Tienen más apoyo de gobiernos locales, más allá del FMLN? Sí. Aparte de que nos comenta. Sí, efectivamente tenemos nosotros hemos tenido una relación histórica en el territorio, ¿verdad? Porque miren, en el territorio la gente se pone de acuerdo de otra manera. Está vinculada a las coincidencias, más ahora que tenemos consejos plurales, en el territorio los liderazgos se ponen de acuerdo. Entonces, ese trabajo se está haciendo y nosotros tenemos confianza en que eso pueda fructificar. A lo largo de la historia electoral presidencial, muy excepcionalmente, nosotros hemos tenido coaliciones. Cuando en la elección del expresidente Mauricio Funes no hubo coalición, hubo una especie de alianza con Cambio Democrático. En la experiencia anterior también del presidente Salvador Sánchez Serén no hubo coalición con ningún partido. Lo que sí hubo alianzas, ¿verdad? Tuvimos el respaldo en una segunda vuelta con otros sectores políticos también que nos acompañaron, pero en una primera vuelta no hemos hecho coaliciones. A pesar de que el partido Gana es de derecha, lógicamente en los últimos años el FMLN ha hecho alianza con este partido en algunos temas. ¿Sigue abierta esa posibilidad? Mire, nosotros, por ejemplo, en temas legislativos hemos tenido también el respaldo de varias fuerzas políticas. No en el sentido global, porque por supuesto son fuerzas políticas distintas, pero que hemos tenido, digamos, un entendimiento importante. Por ejemplo, tanto el Partido de Conciliación Nacional, Gana, como el Partido Demócrata Cristiano han respondido a una visión de mayor gobernabilidad. Eso no es solo la experiencia en este caso que gobierna el FMLN, lo hicieron en otros momentos. Y lo que han sido las decisiones de mayoría simple han sido respaldadas mayoritariamente por estas fuerzas políticas en esta gestión. Y por supuesto que también las decisiones de mayoría calificada han necesitado el acompañamiento del Partido Arena. No se ha podido llegar a acuerdo en todo, pero hemos llegado a acuerdo en varios temas
que nos han permitido avanzar a este momento, temas como por ejemplo la aprobación del presupuesto, incluyendo el financiamiento del déficit presupuestario, necesitaba mayoría calificada y en este caso Arena ha votado. Creemos nosotros que en el último año de gestión tendremos más o menos la misma lógica. Esperamos que estas fuerzas políticas, incluido Arena, acompañen la aprobación del presupuesto próximo, el déficit fiscal que será más o menos equivalente al anterior, tal vez un poco mayor, porque la Corte Suprema de Justicia anuló un impuesto, el impuesto a las transferencias financieras, que daba un recurso cercano a los 100 millones de dólares. Ese déficit estará en el presupuesto próximo, y esperamos nosotros que haya acompañamiento, también por una lógica pragmática, ¿no? Hay que recordar que el presupuesto del próximo año lo van a ejecutar 2 gobiernos. Este gobierno ejecutará de enero al 1 de junio, y el gobierno que surja de las elecciones presidenciales, que no sabemos de qué partido político será, ejecutará la segunda parte del presupuesto. Entonces todos estamos obligados a coincidir en la aprobación de este presupuesto. Seguramente habrá algunas diferencias en proyectos, en montos determinados, en algunas cosas, pero desde el punto de vista de la gobernabilidad, el país necesita estabilidad financiera para el próximo año y a futuro, ¿no? Pero le insisto un poco, de cara a las elecciones presidenciales, hasta el momento no se ha descartado ni tampoco se ha confirmado una posible alianza con Ghana. ¿Qué posibilidades hay? Mire, en realidad en primera vuelta está totalmente descartado todo, ¿no? O sea, no habrá ninguna posibilidad de alianzas en una primera vuelta con estas fuerzas políticas. ¿Por qué? Porque cada quien ya tomó las decisiones. O sea, el partido Arena, el partido FMLN, el partido Ghana ya tienen las fórmulas presidenciales. La única posibilidad de entendimiento que se ve en este caso es en el escenario de una posible segunda vuelta. Quienes entren a una segunda vuelta tienen que buscar con quienes aliarse en un segundo momento. Para eso hay que esperar qué es lo que va a pasar en una primera vuelta. Nosotros lo que vemos es que es muy poco probable que la elección se resuelva en una primera vuelta. Hoy existen mayores posibilidades que las decisiones, que las elecciones se resuelvan en una segunda vuelta. No era lo mismo si fueran solo 2 opciones. Si fueran 2 opciones, digamos las principales o las exclusivas, bueno, lo más seguro que se resuelve en una primera vuelta. Pero en este escenario es distinto. Y nosotros vemos que Arena, por ejemplo, siempre le apostó, en las elecciones anteriores le apostó a la segunda vuelta. ¿Pero qué pasa si ahora le apuesta a la primera vuelta? Ahora vuelta? le apuesta a la primera vuelta, Arena. Pero es menos probable que Arena gane. O sea, cuando hay 3 opciones políticas importantes, es muy difícil que las elecciones se decidan en una primera vuelta. Sin embargo, todas las fuerzas políticas haremos lo que nos corresponde, trabajaremos por definir en primera vuelta. Pero lo más probable, repito, por las características de la contienda, es que las cosas se van a resolver en una segunda vuelta, y es cuando Arena tiene menos posibilidades. Pero eso significa también que el FMLN podría tener una estrategia más fuerte y definida para poder ganar en primera vuelta. Siempre habrá que tenerla. O sea, sería un gravísimo error para cualquier fuerza política no apostarle a una primera vuelta. Pero una cosa es el deseo, una cosa es lo que se apuesta en la estrategia y otra cosa son las realidades. Yo estoy hablando primero de las realidades. Superar esas realidades es menos probable hoy. Seguramente habrá necesidad de ir a una segunda vuelta. De lo que ha sucedido, y luego voy a pausar rápidamente, de lo que ha sucedido luego del 4 de marzo, de lo que le sucedió al partido FMLN hasta ahora, ¿ha habido algún avance? ¿Hubo algún avance? Bueno, no, yo creo que la población tendrá una valoración mucho más clara. Creo que el Plan 10, que ha sido un esfuerzo de tener un gobierno de resultados, se ha evidenciado de manera suficiente. Y por supuesto de que queremos seguirlo haciendo de manera acelerada. El gobierno después de marzo puso el pie en el acelerador para concretar resultados
acercarse mucho más a la ciudadanía, acelerar los procesos de ejecución de los proyectos de inversión pública, y ahí hemos tenido a diario prácticamente una evidencia de resultados en diferentes tipos de proyectos, en materia económica, en materia de inversión, en materia de infraestructura, de los cuales hemos venido hablando en estos meses. Pero eso es por parte del gobierno. Ahora por parte bien, del gobierno. El FMLN tiene que hacer lo suyo. El FMLN ha hecho lo suyo en el sentido de que definió una fórmula presidencial con un esquema distinto a lo que había concebido antes. El FMLN ya había decidido una precandidatura, decidió abrirse y surgió una candidatura que en un primer momento no se esperaba o la sociedad no la esperaba. ¿Por qué? Porque ya la dirección del partido había dado el respaldo a otra candidatura, y entonces en ese sentido, digamos, Hugo Martínez se convierte en una especie de símbolo de la renovación de la izquierda en el país. Y realmente eso es. Hugo es la expresión de un nuevo liderazgo político en la izquierda salvadoreña. Es el surgimiento de un nuevo movimiento de izquierda con un liderazgo mucho más joven. Eso es el significado de la candidatura de Hugo Martínez. Es la renovación del liderazgo de la izquierda en el FMLN. Porque el FMLN, repito, sigue siendo la principal expresión de la izquierda salvadoreña. Entonces, ese es el significado, y yo creo que debe de tener toda la fuerza, debe de tener todas las posibilidades, todo el respaldo para que crezca y que pueda ser acompañado de nuevos liderazgos, de centenares de liderazgos juveniles que existen en nuestro país. Esa posición o ese pensamiento de Hugo Martínez, de alguna forma diferente, por ejemplo, al presidente actual, y me refiero en casos concretos como por ejemplo lo de Nicaragua, ¿eso es lo que nosotros veremos en los próximos meses? No lo sé. Lo que pasa es que en ese tema ha habido una especie de interpretación, creo yo, distinta, ¿verdad? Yo creo que en el fondo, mire, Hugo Martínez fue el canciller del presidente a lo largo de todos estos años, y lograron siempre tener una coincidencia. Yo creo que ha habido un problema de interpretación, porque el presidente realmente no está endosando ningún tipo de respaldo a temas de represión. El presidente ha sido claro, y la conducta del presidente es ejemplar. Creo que nosotros nos vamos a ir invictos de este gobierno sin haber hecho ninguna represión a ningún tipo de movilización. O sea, esa es la conducta del presidente. Que ahora vengan defensores de la derecha y algunos apologistas de izquierda a criticar al presidente de esa manera, pero la experiencia del presidente es que no ha reprimido a nadie. Aquí en este país no hay ninguna represión a ninguna movilización, no ha habido desarticulación de ninguna movilización, han tenido libertad de expresión todo el mundo. De tal manera que al presidente no se le puede acusar de estar defendiendo violencia. Lo que sí el presidente ha dicho de que respalda la posición, y en este caso también la posición del gobierno de Nicaragua, de impulsar el diálogo. La política del diálogo es la principal bandera que el presidente ha respaldado, y el gobierno de Nicaragua se abrió al diálogo, el diálogo que también impulsa la Iglesia Católica de Nicaragua, a esa sí la impulsamos, y hemos dicho claramente que nos pronunciamos por una salida negociada, una salida política, una salida de diálogo al conflicto de Nicaragua. La violencia no es el camino, y eso lo ha reiterado el presidente. Ahora aparece gente escribiendo en los periódicos diciendo que el presidente respalda la dictadura, que el presidente respalda la violencia. No es cierto eso. Simplemente hay alguna gente de izquierda o de centro izquierda que escribe de esa manera para quedar bien con otros actores de la derecha internacional. Pero realmente la conducta del presidente es de respaldo a la democracia. El presidente hasta ahorita en este país, aquí gobierna el presidente, y aquí no ha habido ninguna represión en estos años que hemos gobernado. Bien, vamos a hacer la última pausa, pero regresamos con más de esta entrevista. No nos cambien. Obras que se ven,
El presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, recibió el Plan Estratégico Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional del departamento de Ahuachapán, cuya implementación beneficiará a más de 23,000 habitantes de 8 municipios con problemas históricos de desnutrición y baja talla. Esta iniciativa contempla una primera fase de 2 años de duración para la atención de 13,000 familias ubicadas en municipios priorizados por su condición de malnutrición y pobreza. El gobierno de El Salvador está haciendo continuos esfuerzos para combatir la desnutrición. Quiero agradecer el acompañamiento de nuestro presidente en este evento y destacar los logros alcanzados, como son la reducción de la desnutrición crónica en niños y niñas y las mejoras en el acceso a alimentos. Como país hemos asumido compromisos internacionales para consolidar la seguridad alimentaria y nutricional, con el propósito de lograr una mejor calidad de vida de las familias. Gobierno de El Salvador. Sigamos creando futuro. Estamos venciendo la desigualdad y la hemos reducido como nunca antes. Ningún gobierno estuvo dispuesto a hacerlo, pese a que algunos pocos intenten negarlo. El Salvador hoy es de todos y no podemos retroceder. Destinamos cerca de la mitad del presupuesto a la inversión social para el fortalecimiento de la educación, salud y la seguridad social. Gobierno de El Salvador. Sigamos creando futuro. Bien, estamos ya en la parte final de esta entrevista, son las 7 de la mañana con 52 minutos y bueno, vamos a también abordar un tema que está afectando sobre todo en zonas muy específicas del país, me refiero a Usulután, San Miguel y también San Vicente, la situación de la sequía y por supuesto esto ha impactado en el incremento de granos básicos, aunque el Ministerio de Agricultura y Ganadería ha dicho que no hay desabastecimiento del grano, es decir, no hay razones por las cuales pues se pueda dar este incremento, pero me gustaría saber cuáles son las medidas, las acciones que está emprendiendo el gobierno ante esta situación. Bueno, en primer lugar, el presidente ha expresado una enorme preocupación por el fenómeno climático que hemos tenido. Ha tomado algunas decisiones. En primer lugar, ha exhortado a Protección Civil que tome las medidas que corresponden y en ese marco se tomó la decisión de declarar alerta roja para una cantidad grande de municipios, creo que son como 150 municipios, y alerta naranja para una parte de los departamentos, ¿no? Los municipios más afectados en el corredor seco mayoritariamente son del oriente del país. El oriente prácticamente completo está afectado. Afortunadamente, diría yo, la población del oriente del país en los últimos años viene tomando una medida preventiva de retrasar las siembras. También el gobierno entrega el paquete agrícola de manera más tardía al oriente del país, justamente porque las lluvias siempre llegan más tarde. Ahora llegaron temprano y una parte importante de la población sembró, pero una buena parte no sembró. Y hay una parte de la semilla que la conservan los agricultores porque se dieron cuenta que al haber un cambio en la conducta del clima, esperaron. Pero hay una parte importante de cerca de 35,000 personas que sembraron y la decisión del gobierno, la decisión del presidente es que se restablezcan los paquetes agrícolas, que se vuelvan a entregar a estas personas que han sido afectadas, que están censadas prácticamente, los paquetes agrícolas. En esto hay que tener precisión, seguramente para evitar un margen de error hay que activar los mecanismos territoriales para tener precisión de cuáles son las personas que van a ser beneficiadas de nuevo con un paquete agrícola. Pero la estadística del ministerio es que son alrededor de 35,000 personas. La otra franja dañada
es una parte de la región paracentral, del departamento de La Paz, San Vicente, Cuscatlán, Cabañas, digamos, y donde ha habido un nivel superior de lluvias es en la zona central y en la zona occidental. Sin embargo, siempre hay algunos bolsones dentro de la zona occidental que se han visto afectados. Zonas de Metapán, Texistepeque, por ejemplo, esas zonas y el extremo de la... algunos puntos de Aguachapán. Entonces, en esa dirección se está trabajando de renovar el esfuerzo de los paquetes. Eso por un lado. Por otro lado, también hay que decir que hay otras medidas vinculadas al riego. Se está trabajando siempre en la construcción de más reservorios. Creo que la experiencia de estos años, a partir también porque este tema del cambio climático no es nuevo, ya ahora en diferentes puntos del país se puede ver con un nivel superior de presencia de los reservorios. Ya hay, digamos, una cultura que va creciendo en la construcción de reservorios en diferentes zonas rurales, lo cual es bueno porque aumenta la captación de agua. Los sistemas de riego han venido mejorando. Todos los sistemas de riego del país que estaban abandonados fueron reactivados en este gobierno y están siendo apoyados con nuevas inversiones. Entonces, ese es como parte de los mecanismos. En el tema del café, bueno, se entregaron 12 millones y medio de plantas, eso es lo que se ha alcanzado a entregar. Ha habido un mes de sequía, la gente ha parado bastante la siembra porque es muy difícil estar sembrando en donde ha habido sequía. La zona más afectada también para el café es la zona del oriente. La planta de café que se ha estado entregando es una planta de variedades más resilientes al cambio climático, de tal manera de que con un poco de lluvia nosotros esperamos de que pueda sobrevivir. Sin embargo, alguna pérdida habrá. La otra pérdida que se puede tener es en la disminución del peso por menos lluvia, aunque las cosechas, las floraciones hayan sido buenas en el caso del café. Bueno, con falta de lluvia seguramente el grano crecerá menos y tendrá menos peso y eso afectará a los productores. Ahí lo que se está haciendo es también haciendo un esfuerzo de distribución de lo que siempre se ha hecho de insumos foliares para combatir cualquier posibilidad de roya, porque este tipo de fenómeno puede generar un rebrote de roya y en eso está atento el Ministerio de Agricultura para resolverlo. Por temas de recursos, ¿va a poder el gobierno atender a todos estos agricultores que han sido afectados? Sí, efectivamente ya hay, digamos, el Ministerio de Agricultura tiene una reserva para atender este tema y ha habido una solicitud a la Asamblea Legislativa para completar los recursos, porque hay que también completar los recursos para la semilla del frijol. Entonces nosotros esperamos que en ese tema no vemos mayor diferencia, creemos que la Asamblea Legislativa ha estado anuente a apoyar ese tipo de problemas porque son temas que generan mucha sensibilidad en toda la población y hasta ahora hemos tenido el respaldo de la Asamblea Legislativa. Bien, con esto finalizamos, secretario. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Será hasta mañana a la misma hora de siempre. Fuerte abrazo. Buen día. Que se ven. El presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, destacó los resultados positivos que ha dejado la implementación del plan El Salvador Seguro en los últimos 2 años a través de un informe de monitoreo presentado al gobernante por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia. Desde la aprobación del plan, inmediatamente iniciamos la labor de diseñar el sistema de monitoreo. Son una importante base para la toma de decisiones, para ajustes pertinentes a la implementación del plan y para proponer acciones para la consecución de las metas trazadas. Como Secretaría Técnica nos comprometemos a continuar brindando asesoría técnica
para el perfeccionamiento del sistema de monitoreo de Plan El Salvador Seguro. El documento elaborado brinda datos de 80 indicadores de las 124 acciones planteadas por el Plan El Salvador Seguro, con información que servirá para realizar recomendaciones y ajustes a la estrategia que se implementa en 50 municipios priorizados. El Plan El